Ayer fue 2 de abril y se iba a hablar, obviamente, de Malvinas y se iba a hablar del padre de la vicepresidenta Victoria Villarroel. Su padre fue el teniente coronel, ese fue el cargo más alto al que llegó, el rango más alto, perdón, Eduardo Marcelo Villarroel. Yo tuve acceso al legajo del teniente coronel, perdón, Villarroel. Y lo leí detenidamente, tiene cosas muy interesantes, obviamente está toda su actuación, toda su formación, su paso por Campo de Mayo durante la última dictadura empresario-militar, su participación en el operativo Independencia, su reconocimiento de que participó en la represión tanto en áreas rurales como urbanas. Pero me centré en algo que tenía que ver con el día de ayer, que era que Victoria Villarroel dice sistemáticamente que su padre ha sido condecorado. De hecho, el día que falleció, y se los muestro, Victoria Villarroel tuiteó: ayer falleció mi papá, vivió como pensó toda su vida, profundamente creyente, patriota, recto, un hombre que me transmitió que lo más importante que tenemos en la vida es el honor. Fue veterano de la Guerra de Malvinas como segundo jefe de la compañía de Comando 602 y condecorado por el Estado. Bueno, yo como había leído el legajo, me fijé y él no tiene una condecoración por su paso por Malvinas, donde efectivamente fue. Cuando mostramos eso ayer, la vicepresidenta me contestó, me dijo que no, bueno, me maltrató, pero dijo que su padre había pedido una condecoración para sus subordinados y finalmente y que finalmente no se dio y después me bloqueó. Más allá de eso, quiero mostrar que lo que dice la vicepresidenta no es así y que el legajo al cual yo accedí de su padre no menciona ninguna condecoración. Pero vamos a ir por partes. ¿Qué dice el propio padre de Victoria Villarroel cuando se presenta y dice: estos son mis títulos? Dice esto, que se los muestro en un documento firmado por su padre, que dice que tiene diploma de honor por su participación en el operativo Independencia, ¿sí? El operativo Independencia fue un operativo represivo en el norte. Y dice después diploma de honor por participación en Guerra de Malvinas, diploma oficial de Estado Mayor, diploma de agregado en el ciclo intensivo de estudios. Bueno, no tiene ninguna condecoración ahí. Pone como anexo los diplomas, que se los voy a mostrar. Ahí dice diploma de honor del Ejército Argentino, al mayor de infantería en ese momento, Eduardo Marcelo Villarroel. Ese es por su participación en Malvinas. Y hay otro diploma más de la Escuela Superior de Guerra, también por lo mismo. Yo le pregunté a excombatientes de Malvinas, les mandé esta documentación, le digo: ¿esto es una condecoración especial o es una condecoración que se le dio a todos los excombatientes? Dice: no, esto es un diploma común por haber participado en Malvinas. Que quiero aclarar algo. Nosotros tenemos un profundo respeto por los excombatientes de Malvinas, más aún por los chicos, por los colimbas que tuvieron que ir ahí arrastrados a una guerra a la cual los llevó la dictadura empresario-militar para sostenerse, porque ya se estaba cayendo, que tuvieron una actuación destacable los colimbas, destacable, no lo digo yo, lo dice el informe Rattenbach, un informe que se hizo después de parte de las Fuerzas Armadas de qué había pasado ahí, y también un respeto por aquellos militares que tuvieron actuaciones destacadas en esa guerra. Y por lo que averigüé, la compañía 602, que es la que integraba el papá de Victoria Villarroel, tuvo una actuación destacada. Era una compañía de comandos, de oficiales y suboficiales, no había soldados, no había colimbas ahí. Y tuvo una actuación destacada bajo el mando de Aldo Rico. Y lo que me decían ayer, gente que estuvo en la guerra, es que el Aldo Rico de la guerra tuvo una actuación destacada como jefe de esa compañía. El jefe no era el papá de Victoria Villarroel, era Aldo Rico. Y no es un dato menor, porque si hay alguien que tenía que pedir reconocimientos para los que estuvieron en esa compañía, era y es, porque vive, Aldo Rico. No era el padre de Victoria Villarroel. Y no es un dato menor. Y no es un dato menor. ¿Por qué no es un dato menor? Porque el padre de Victoria Villarroel, y efectivamente como me contestó ayer la vicepresidenta, pide, no en el 82, sino en el año 90, 8 años después, un reconocimiento para lo que él dice sus subordinados por su actuación en Malvinas. Vivía Aldo Rico. Si alguien tenía que pedir ese reconocimiento, era Aldo Rico, no el padre de Victoria Villarroel. Y como bien dice Victoria Villarroel, su padre no se incluye en la lista, porque queda mal decir: yo me tengo que incluir en la lista de personas a condecorar.
El problema es que después, cuando arman la lista, su padre aparece primero en la lista de personas a condecorar. Y después, todos sus subordinados. Por ende, efectivamente, se incluyó. O se incluyó él, o lo pusieron, pero él estaba. Y les dicen que les van a dar una condecoración, pero finalmente le dicen no, no se las vamos a dar porque no cumplen con los requisitos. Y ahí están los documentos que yo mostré ayer y que lo vuelvo a mostrar, donde dice el teniente coronel Eduardo Marcelo Villarroel interpone un reclamo porque él reclama que se los den, que les den esas distinciones. Está este documento, hay otro más que mostramos ayer que se dice se desestima en definitiva y última instancia el reclamo interpuesto por el teniente coronel Eduardo Marcelo Villarroel. Hay otro documento en su legajo, este está firmado por Villarroel, que dice que quiere que le digan cuáles son los requisitos para hacerse acreedor del reconocimiento. Y hay otro documento, firmado en este caso por el teniente general Martín Balsa, donde directamente no dan lugar al reclamo del teniente coronel Eduardo Marcelo Villarroel. Ayer su hija, Victoria Villarroel, dijo que esto era todo culpa del general Balsa, que no se lo dio, que el general Balsa fue el que impidió el ascenso de su padre a general. Bueno, dos cosas. Primero, Balsa, este es un documento absolutamente administrativo, menor, para un jefe del ejército, y que en realidad lo que hace es confirma algo que ya le dictaminó un comité, que le dijo no tienen que darle reconocimiento a esta gente porque no cumple los requisitos. Y segundo, que el padre de Victoria Villarroel era teniente coronel. En el rango es teniente coronel, coronel y después general. Por ende, Balsa nunca intervino en su designación potencial como general porque nunca llegó a coronel. ¿Sí? No tiene nada que ver Balsa con esta situación. Pero dije, bueno, por ahí, acá ya les demostré que no hay ningún documento que diga que haya sido condecorado por Malvinas. Bueno, por ahí tuvo otra condecoración. Bueno, el legajo llega hasta el final de su carrera militar, que es en el año 95, cuando finalmente lo dan de baja. En el medio había tenido 40 días de arresto, porque en el año 87 se negó a jurar sobre la Constitución. Se negó a jurar sobre la Constitución el padre de Victoria Villarroel. Y en el 95 hay un documento que se los muestro ya. Es un documento confidencial. Esto no lo había mostrado ayer, por eso lo traigo hoy como novedad. Donde puntúan a el señor Eduardo Marcelo Villarroel, en su personalidad, en sus cualidades militares, en su capacidad intelectual y profesional, en su prestigio y concepto ambiente. Y fíjense que el ítem 5 dice condecoraciones y distinciones en acción de combate. Y no tiene ningún puntaje ahí. 0. Por ende, según el legajo del papá de Victoria Villarroel, no tiene ninguna condecoración y distinción en acción de combate. Estos son los documentos. Ni hablar de después del rol del padre de Victoria Villarroel en la dictadura, tema que ha tratado y en abundancia Luciana Bertoia, y les remito que la lean. Pero los documentos dicen esto. Ahí no figura ningún puntaje por condecoraciones y lo único que figura es que él pidió para sus subordinados 8 años después, no lo tenía que pedir él, se incluyó finalmente en la lista él y no se la dieron. Y no se la dieron. De vuelta, nuestro reconocimiento, respeto y admiración a los que participaron de esa guerra, a los que fueron arrastrados a esa guerra con 18, 19 años, a los que sobrevivieron, a las familias de todos los que se suicidaron después de esa experiencia absolutamente traumática para cualquier persona, a los muertos en el crucero General Belgrano, decisión de Margaret Thatcher, reivindicada por el presidente Javier Milei, y también incluso, y voy a decir algo que seguramente suena raro, pero a aquellos militares que en ese momento también tuvieron una actuación destacada como militares. Porque hubo también muchos militares que se dedicaron en Malvinas a hacer lo mismo que habían hecho los 6 años anteriores, que era torturar gente. Torturaron gente en Malvinas, torturaron a soldados propios, torturaron a colimbas. Causa que la Corte Suprema se ha negado sistemáticamente durante años a tratar.
Entonces, no hay ninguna falta de respeto mostrar esto. La falta de respeto es decir que alguien está condecorado y que su legajo no está. No está. Así que bueno, ahí están los documentos. No, si se quieren pelear, peléense con el legajo del padre de la vicepresidenta.